Hola, soy Andara, soy psicóloga, maestra Reiki y actualmente estoy estudiando neuropsicología. Y hoy quiero contarles algo que me pasó a mí, que me parece importante que el mundo lo sepa y que también sepa cómo gestionarlo y cómo cambiarlo. Lo primero que quiero decir es que yo, antes de ser cualquier cosa en el mundo, antes de ser un psicóloga, antes de ser hija, antes de ser novia, antes de ser amiga, yo soy Angie. Yo soy una mujer, yo tengo sentimientos, yo tengo defectos y yo tengo habilidades, y eso me hace un buen ser humano y eso me encanta. Y les voy a contar desde ahí mi historia. Cuando yo me gradué en psicología, bueno, además que me encanta lo que yo hago, me fascina, pero en realidad antes del mes, gracias a Dios, yo tenía trabajo y mi primer trabajo fue ser jefe, mi primer trabajo fue ser líder. Estaba donde siempre había querido estar, que era en un hospital con pacientes, ayudando. Y cuando yo llegué allá, me doy cuenta que tengo una vida supremamente pues acelerada, y es ir a ayudar, subir pisos, mirar qué pasa, solucionar problemas, pero además también estoy manejando personal. Entonces en ese momento empiezo a leer cómo ser un buen líder, cómo en realidad comunicarme con las personas, cómo ayudar al otro, cómo hacer reforzamiento positivo, cómo hacer que el personal que yo estaba ahí liderando creyera en él para ofrecer un mejor servicio. Y bueno, y así pasan, digamos, los años, pero al final me voy excediendo porque no respetaba mis horarios. Entonces llegaba a las 7 y salía a las 9 de la noche, a veces a las 10, a veces ni siquiera salía por la puerta principal, sino tenía que salir por urgencias de lo tarde que salía. Y así me fui cargando y cargando y cargando. Bueno, posteriormente tuve la oportunidad de ocupar un cargo más alto. Entonces era estar en una junta directiva, saber cómo responder con conocimiento, y yo me iba cargando, cargando, y llegaba a mi casa y me llevaba a trabajo, y además también tenía procesos de liderazgo para aprender a hablar, a desenvolverme y todo eso, y me estaba quedando muy poquito tiempo para vivir. Bueno, después de eso encuentro otro trabajo como psicóloga, y empiezo por 3 meses, 4 meses a hacer los dos trabajos de manera simultánea. Entonces en la mañana atendía pacientes como psicóloga clínica y en la tarde estaba en el otro hospital donde hacía una labor social. Y empiezo a cargarme, y bueno, al final ya en ese momento tenía esos dos trabajos y adicionalmente tenía consultas y trabajaba en otra empresa de emprendimiento. Entonces todo el tiempo estaba completamente ocupada. Bueno, al final ya solo me quedo con mi trabajo como psicóloga clínica en las mañanas, pero resulta que este trabajo era de 6 a 2 de la tarde sin parar, siempre con pacientes, que es algo que yo en realidad valoro y amo mucho. Y al final salí de esa jornada, pero también tenía pacientes en Australia, y tenía pacientes en México, y tenía pacientes en Estados Unidos, y yo estaba en el tope de mi vida y me sentía supremamente feliz porque además estaba haciendo lo que amaba y lo que me gustaba un montón. Entonces pasa este año, y cuando llego el año pasado aquí a mi maestría, pues me doy cuenta que me encuentro en un lugar donde tengo que ser estudiante y donde no tengo que ser una máquina de velocidad para atender al otro, sino por primera vez me tengo que escuchar a mí. Y para mí eso era un descubrimiento, porque además vivía con el corazón supremamente acelerado, y acá la luz sale a las 8:30 y eran las 4 de la mañana, y yo me levantaba y yo decía, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y tengo que coger la bicicleta y me faltan esos pacientes. Y me daba cuenta que no, me daba cuenta que por primera vez no tenía una actividad que hacer, y para mí eso era terrible, porque yo decía, oh madre, es que me estoy perdiendo el tiempo, ¿yo qué estoy haciendo? Y además porque había luchado todo el tiempo por tener mi maestría, y llego acá y la tengo y vivo supremamente acelerada. Y bueno, entro a la maestría y resulta que nos dejan un trabajo, y el trabajo, no sé, no lo dejan en octubre, y el trabajo se entregaba la primera semana de diciembre, y yo esa noche me quedo toda la noche y lo hago hasta que lo acabo, así supremamente exagerada la velocidad de ser perfecta. Y el año pasado tengo una eureka, porque mis compañeros del máster me dicen, no, me va a dar la Angie, me va a dar la Angie. Y yo, pero ¿cómo así que le va a dar la Angie? Claro, como yo estoy afanada, como estoy acostumbrada al trajín, como estoy acostumbrada a tener esa zozobra. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Que está haciendo que viva mi vida tan rápido, tan rápido, tan rápido, y no me doy cuenta.
y que tenga que hacer todas las cosas perfectas y con un detalle absoluto y con un conocimiento y sobre todo con una disciplina tan grande, porque eso es una de las características que yo tengo y que valoro. Pero al final todos los extremos son malos y entonces me empiezo por primera vez a mirar a mí misma y a saber qué era lo que estaba pasando y a mirar otros casos de otras personas y me encuentro obviamente también con la historia de Robin Williams, que fue una persona que en realidad lo dio todo y lo dio todo por el otro y hacía reír al otro y daba películas, pero al final este hombre le dio todo al otro y vivió por la risa del otro y se olvidó de él mismo. Y me empiezo en eso y me empiezo a cuestionar, no yo como profesional, no yo como hija, no yo como novia, no yo como amiga, sino yo conmigo misma. Me empiezo a confrontar y yo digo, "Jue madre, ¿qué es lo que me está pasando? Que estoy viviendo una vida completamente rápida y no me estoy dando como el tiempo para parar y el tiempo para decir qué voy a hacer y cómo lo hago". Y entonces en ese momento me empiezo a dar cuenta que estaba perdiendo lo más importante que tiene el ser humano y es su tranquilidad y es vivir y vivir el momento y vivirlo con intensidad y vivirlo con una tranquilidad absoluta. Y yo pienso que estar este tiempo acá viviendo sola me ha ayudado a entender que la vida es un momento, que la vida es un instante y que necesitamos parar. Necesitamos ponerle freno de mano a ese carro que tenemos y dar una solución y dar un vueltazo y decir, oiga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque al final siempre queremos y queremos y queremos y queremos más, pero no disfrutamos las cosas o no paramos o no tenemos pausas activas. Y es ahí cuando empiezo a investigar de este tema con el fin de sanarme. Yo creo que un profesional se hace no solo ayudando al otro, sino también sanándose a sí mismo y mirando qué es lo que le pasa y analizándolo. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice es que tiene que hacer ejercicio, pero el médico no hace ejercicio, eso no tiene una coherencia. Y yo como psicóloga siempre digo, si yo tengo que ayudar al otro en su salud mental, primero me tengo que ayudar a mí como ser humano, porque eso me permite dar un mejor servicio. Y empiezo yo a investigar y bueno, creé varias cosas para mí misma. Entonces lo primero fue que tengo 3 libros o 3 cuadernos, tres agendas. Una agenda es Andarás conmigo misma, otra es de psicóloga y otra es como maestra Reiki. Y me empiezo a dar cuenta qué es lo que yo tengo que trabajar en mí y por qué las cosas me afanan tanto. ¿Qué es lo que ha hecho que mi vida sea tan rápida? Y al investigar me doy cuenta que un niño cuando nace ya está supremamente sobreestimulado en el sentido de que le ponen a hacer estimulación, que venga, que salte, que natación, que un montón de cosas. Y al final, cuando el niño está aburrido y le dice a sus papás, oiga, es que estoy aburrido, los papás se aceleran completamente y ya hay un medio tecnológico, un iPad, un smartphone, cualquier cosa para que la persona se distraiga. Y al final, el no hacer nada, el aburrimiento, fue una de las herramientas que tuvieron muchísimas personas de la historia para crear algo diferente. Y es porque básicamente estamos en un mundo de hacer, hacer, hacer y nos olvidamos de disfrutar. Bueno, perdí un poco el hilo. Entonces, ¿qué he hecho yo con esas agendas? Con esas agendas yo voy anotando los tiempos y las pausas que yo necesito. ¿Cuándo andarás? Se da tiempo para ella. ¿Cuándo andarás? Disfruta. Y sobre todo, he aplicado una técnica creada por mí que es el desenchufe. Entonces, es decir, cuando yo estoy con mis amigos, pongo en modo avión mi celular y estoy con mis amigos. Cuando estoy estudiando, estoy estudiando. Cuando estoy comiendo. Pero empiezo a disfrutar la sensación, el comer, el masticar, el disfrutar. Cuando estoy en un proceso de aprendizaje como psicóloga, estoy en la universidad, estoy enfocada en esto, no estoy pensando en qué me falta, en qué debo, en cuál es el otro conocimiento, en que mi compañero ya hizo, en que mi compañero no hizo, en que cómo hago. No, yo estoy enfocada en mi proceso. Y cuando lo soy como maestra Reiki, también estoy enfocada en ofrecer un buen servicio a distancia a la persona, en concentrarme en él, no en pensar qué es lo que va a pasar después. Y ese es el frenón que yo le he dado a mi vida, pero adicionalmente he puesto alarmas de amor. Entonces, ¿qué quiere decir este tipo de alarmas de amor? Resulta, yo empiezo una jornada a estudiar y cada 2 horas me suena el celular y es alarma de descanso, alarma de sueño, alarma de alimentación, alarma de ir al baño, alarma de mirarme al espejo, alarma de lavarme las manos, ¿sí? Cosas que me recuerden que yo también soy un ser humano. Eso es lo otro. Y por otra parte, también he empezado
a exigirme menos. Porque ¿qué era lo que pasaba? Que yo, gracias a Dios, he tenido jefes muy buenos, líderes muy buenos, pero al final mi jefe era más compasivo que yo conmigo mismo porque yo quería acabar todo tan rápido como podía y que fuera tan perfecto. Y al final mi jefe no me exigía o no me exigía tanto porque él sabía que yo lo iba a cumplir. Pero era yo la que estaba ahí y que me tocaba y que como fuera y que rápido y que perfecto y que me dolieran las cosas. Y empecé a practicar el auto de la autocompasión conmigo misma. A ser permisiva, a decir, bueno, ¿qué pasa si no me va tan bien? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué pasa si tengo un día tranquilo? ¿Qué pasa si hoy me puedo dar el gusto de descansar? Y al final ha sido una lucha. Este año mi compromiso es poder tranquilizarme más conmigo misma, ser más amorosa, vivir con tranquilidad, ponerle freno de mano, porque no quiero que cuando tenga una familia sea una madre, una esposa neurótica, no. Quiero vivir en paz, quiero disfrutar el momento y lo estoy tratando de hacer, he crecido muchísimo en ese aspecto, pero yo los invito a que pongan freno de mano a la vida, que no la viven tan acelerada, porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y este minuto que estamos viviendo jamás se va a volver a repetir. Por eso yo los invito a que trabajen, pero que trabajen con amor, que trabajen con horarios y que sobre todo, en vez de respetar al otro, se respeten a ustedes mismos, porque esa es la clave de la felicidad.